Veremos cómo adaptar un cuento a una obra de teatro. Seguro te parecerá interesante. Empezaremos definiendo qué es un guión. Es un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que la obra requiere para su puesta en escena. Abarca tanto los aspectos literarios como los técnicos. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por lo tanto fácil de entender. Existen dos tipos de cuento: el cuento popular, que es anónimo, mientras que el cuento literario está escrito por un autor. El teatro es una narración escrita para ser actuada ante un público. Los elementos de una obra de teatro son guión, actor, escena y acontecimientos. La diferencia entre el cuento y el teatro son que en el teatro hay una narración escrita para ser actuada por actores, mientras que en el cuento la narración es breve, imaginativa o ficticia, es decir, no es real. En el teatro, los actores le dan vida a la obra, pero en el cuento los personajes no existen y son solo de la imaginación. En el teatro, la obra son diálogos que se dan entre los actores, mientras que en el cuento existe el narrador. En el teatro existen vestuarios y escenografías que le dan vida a la obra. Los elementos de un cuento son desarrollo, presentación, conflicto y desenlace, mientras que el teatro se conforma de una estructura de la siguiente manera: nombre de la obra, presentación, desarrollo y final. Existen diferentes tipos de personajes. Según su grado de participación en la historia, se clasifican en principales, secundarios e incidentales. El personaje principal o protagonista de una obra o ficción lleva a cabo las acciones más importantes de la historia. El oponente del protagonista es el antagonista y es aquel personaje que pone obstáculos a los objetivos del personaje principal. Un mismo cuento puede tener varios protagonistas y antagonistas. Te explicaré con el cuento de Blancanieves. En este cuento tenemos dos protagonistas principales, o mejor dicho, 8 protagonistas principales. Tenemos a la buena, bondadosa, dulce y hermosa Blancanieves y a sus amigos, los 7 enanos. Como única antagonista tenemos a la reina y madrastra de Blancanieves, que durante todo el cuento la aborrecerá e intentará matarla, ya que sentía una envidia que le corroía por las venas debido a la belleza de la muchacha. Secundarios son quienes no están involucrados directamente en la historia que se cuenta, sino que tienen una participación menor. No es que no tengan importancia, también intervienen en los hechos, pero no tanto ni tan seguido como los personajes principales. Como secundarios tenemos al espejo, que actúa como consejero, el cazador, que ayuda a Blancanieves a huir, y por último el príncipe, que despierta a la princesa Blancanieves. Incidentales también son llamados personajes episódicos. Son aquellos que aparecen en la historia solo en una oportunidad para algo específico. Esto puede ser entregar un dato, hacer una pregunta o simplemente observar una situación. El narrador es quien nos proporciona la información sobre la historia. Gracias a él conocemos a los personajes e incluso podemos meternos en sus mentes y compartir sus sentimientos, deseos o sus odios más profundos. Existen diferentes tipos de narradores. El narrador omnisciente conoce la historia y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes. El narrador de conocimiento relativo cuenta lo que ve desde su propia perspectiva.
lo que cualquier otra persona vería si mirara desde fuera, como si contara una película que estuviera viendo. No conoce el interior de los personajes, no conoce sus pensamientos ni deseos, no sabe lo que pasará más adelante con ellos. Narrador protagonista: es el personaje central quien narra la historia, lo que le ocurre, lo que hace y lo que siente. Narrador testigo: también es un personaje que toma la función de narrar, pero no es el protagonista de la historia, sino es un personaje secundario que solo cuenta la historia en la que participa. Ayuda a quien lo necesite. Cuando ayudas, tú te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien. Y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más. Y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien.